Bueno, ahí lo pusimos a grabar ya para la segunda parte. Bien. Vamos a ver entonces ahora otro método de arranque, que también se basa en una reducción de la tensión. Este método lo que propone es la aplicación de una tensión gradual o en saltos, en varios saltos, para el momento del arranque. A diferencia del método anterior. En el método anterior vieron que nosotros lo hacíamos arrancar con una tensión reducida a raíz de 3 veces, y después le aplicamos la tensión nominal. O sea, cambiamos el valor y teníamos como consecuencia de eso un salto de la corriente. Para que no se produzca ese pico de corriente, bueno, si nosotros podemos ir aplicando gradualmente la tensión, bueno, nosotros vamos a reducir ese efecto también, de ese pico de corriente que se producía en el estrella triángulo cuando cambiamos de una conexión a la otra. Este método utiliza un autotransformador, una máquina que nosotros ya estudiamos, que ya la vimos. Sabemos que esta máquina nos permite tener un control de la tensión aplicada de manera bastante sencilla. Entonces yo puedo ir aplicándole al motor una tensión incremental de acuerdo a mis necesidades. O lo puedo hacer por saltos, o lo puedo hacer de manera gradual. Este autotransformador, este que tienen acá presentado, va a estar vinculado a la red a través de este seccionamiento P. Va a haber después otro seccionamiento, que es el que tienen acá representado como N, que lo que hace es poner el centro de estrella del autotransformador a tierra. Y después hay un tercer seccionamiento, que es el D, que es el que me va a permitir vincular la red directamente con el motor y puentear al autotransformador. Esto quiere decir que una vez que yo después que lo hice arrancar, lo que hago es tenerlo conectado a través de esa conexión para dejar fuera de servicio el autotransformador. Ya vimos que si lo dejáramos conectado a través del autotransformador, bueno, estaríamos manteniendo con pérdidas una máquina que no tiene sentido que esté conectada. Entonces el funcionamiento de esto se basa en que en el instante inicial nosotros vamos a tener una tensión o cero o mínima, que va a ser esto en la posición 1, y a medida que nosotros lo queremos ir haciendo arrancar, manteniendo cerrado obviamente P, de manera que esté energizado el autotransformador y D abierto, vamos a ir aumentando el valor de la tensión hasta llegar a un valor próximo al valor de la tensión nominal. Una vez que estemos a un valor próximo al valor de la tensión nominal, lo que vamos a hacer es cerrar el seccionamiento D y alimentar el motor a través de este bypass que nosotros le preparamos para que el motor se alimente directamente. Una vez que el motor quedó alimentado a través de este bypass, lo que hacemos es abrir este seccionamiento y el motor quedará ya alimentado a través de la red. Bien, eso es como funciona. Pero acá, como también ustedes se darán cuenta, nosotros lo que hemos hecho, si le vamos a ir aplicando una tensión reducida a medida que lo vamos arrancando, vamos incrementando ese valor de tensión, nosotros vamos a ir, obviamente, que reduciendo el valor de corriente de manera proporcional a esa reducción de tensión que nosotros aplicamos en el momento de arranque. Por lo tanto, la reducción de cupla acá, que ya dijimos que depende del cuadrado de tensión, la reducción de cupla también en este caso es muy importante. Inclusive, si nosotros hiciéramos arrancar con tensión 0, la cupla en el instante inicial sería 0. Es decir, que este tipo de arranque, si bien nos da la posibilidad de un arranque mucho más suave que el anterior, mucho más suave, tengo un mayor control todavía de estas corrientes, pero la consecuencia es que tengo también un problema más grave aún todavía con el tema de la cupla. O sea que este sistema prácticamente no me va a admitir un arranque con carga. Lo voy a tener que hacer arrancar este motor en vacío, y una vez que arranco, recién después aplicarle la carga. Acá tienen un ejemplo de curvas si nosotros utilizáramos un sistema de arranque en escalones. Le aplicamos primero una tensión, después aumentamos y después llegamos a la tensión nominal. Entonces, para este primer valor de tensión, la cupla que el motor desarrollaría sería esta que está aquí. Cuando nosotros ahora aplicamos el segundo escalón de tensión,
la cupla que va a desarrollar es esta, y cuando le apliquemos directamente la tensión nominal, ahí recién la cupla que va a desarrollar va a ser esta. Acá obviamente que el motor siempre está funcionando bajo la conexión triángulo, siempre. Las corrientes, esta sería la corriente que tendría en el momento del arranque, debido a que le aplicamos esta tensión 1, esta sería la corriente cuando nosotros estemos bajo la tensión 2, y esta sería la corriente que se desarrollaría bajo la tensión nominal, es decir que si nosotros aplicamos este escalón de arranque, yo reduje la corriente en esta proporción. Si yo lo hiciera arrancar desde cero, con una tensión 0, la cupla en el momento de arranque sería esta que está acá. Arrancaría y seguiría algo así como le estoy indicando con el mouse. Si es desde 0 hasta la tensión nominal, iría creciendo la cupla hasta alcanzar este valor. Y después seguiría ya el valor de la tensión nominal. Pero, vuelvo a insistir, en la reducción de la cupla es reducida cuadráticamente con respecto a la tensión. Entonces, eso es realmente un problema. Tenemos todas las otras ventajas, pero tenemos también todo esto problemas. Entonces, el sistema de arranque con autotransformador es utilizado para máquinas ya medianas a grandes. Podemos encontrarlo en máquinas de a lo mejor 30, 40, 50, hasta 100 kilovatios de potencia. O sea, son máquinas bastante grandes y en las cuales se justifica utilizar también un autotransformador. Un autotransformador también es una máquina cara. En una máquina cara solamente para hacer arrancar los motores cuando realmente hay potencias que realmente así lo justifiquen. Bien, entonces, estos dos métodos que nosotros vimos, el sistema de arranque estrella-triángulo y el sistema de arranque con autotransformador, son métodos que se basan en modificar la tensión aplicada sobre el motor en el instante de arranque. Pero si bien yo con uno u otro logro mi objetivo de reducir la corriente, en uno de manera mucho más eficaz que en el otro, que es en este último, en los dos, y en este especialmente, tengo como consecuencia las reducciones de par. Entonces, si nosotros no queremos tener una reducción de par, no podemos actuar sobre la tensión. Deberemos actuar sobre el otro elemento que nosotros decíamos que podemos actuar para reducir la corriente, que es la impedancia. Este método se basa en colocar resistencias o hacer que en el rotor se controlen esas corrientes tan elevadas que se producen en el momento de arranque, que son después solicitadas al estator, y el estator obviamente que a la red. Lo que se hace es colocar un reóstato son resistencias variables, es algo que está externo al motor, y que a través de unas escobillas y unos anillos rozantes se pueden vincular y conectar al rotor. Acá tenemos una historia que es importante aclarar. Yo para poder hacer esto y poder intercalar en el rotor este reóstato, necesito que ese rotor sea un rotor bobinado. Recuerden que en las máquinas de este tipo yo puedo tener dos tipos de rotores: el bobinado y el rotor tipo jaula de ardilla. Los dos están en cortocircuito, pero el rotor jaula de ardilla es un elemento todo sólido que yo no lo puedo abrir para intercalar ahí un reóstato. En cambio, si es un rotor bobinado, yo sí puedo abrir las bobinas e intercalar un reóstato en esas bobinas. Entonces, para poder utilizar este método de arranque, yo necesito que constructivamente este motor presente un rotor de tipo bobinado. Ahora bien, yo lo que hago es abrir esas bobinas, conectarlas en estos anillos van a estar en contacto con estas escobillas, y estas escobillas van a vincularnos a un reóstato variable. Entonces, en el instante inicial, cuando el motor comienza a funcionar y se generan esas corrientes tan altas debido a la variación temporal del flujo tan importante que se produce en el momento de arranque, esas corrientes se van a ver atenuadas porque en el reóstato nosotros vamos a tener este elemento en la posición 1, por lo tanto las corrientes al circular por esta resistencia se van a ver atenuadas. Una vez que el motor empieza a arrancar, dijimos que esas corrientes empiezan a disminuir. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a ir haciendo es, una vez que el motor va arrancando, ir disminuyendo esos valores de resistencia. Cuando ya el motor llegó a valores nominales, lo que nosotros vamos a estar llegando es a estar
con el reóstato en la posición. Cuando estemos con el reóstato en la posición 2, fíjense, lo que nosotros terminamos haciendo es cortocircuitar, o terminar de cortocircuitar nuestro rotor. Una vez que estamos en esa posición, en la posición 2, es lo mismo que acá, nosotros hubiésemos cerrado todas estas bobinas entre sí. Normalmente lo que se hace es, una vez que el motor terminó de arrancar, se cortocircuitan estas escobillas y directamente se dejan sin efecto el tema del arranque, de la parte de arranque por la resistencia rotor. De esta manera, nosotros lo que hicimos es hacer arrancar al motor reduciendo la corriente por la modificación de la impedancia rotórica. Quiere decir que con este método de arranque nosotros no intervenimos sobre la tensión. Por lo tanto, no se modificó en ningún momento la cupla del motor. Es decir, que este motor arrancó con cupla plena. No se modificó la cupla de arranque. Es decir, que nosotros a estas máquinas las podemos hacer arrancar con la carga que normalmente podríamos tenerlas para hacerlos arrancar con un método de arranque directo. Pero con la ventaja que vamos a estar reduciendo el valor de las corrientes de arranque. ¿En cuánto las podemos reducir esos valores de corriente? Bueno, eso va a depender del cálculo nuestro de este reóstato. Nosotros determinaremos y calcularemos este reóstato para reducirlo en 1, 2, 3 veces el valor de la corriente nominal. Es decir que, o sea, nunca vamos a tener un valor menor al de la corriente nominal, para que el motor pueda desarrollar siempre su par con el cual fue diseñado y calculado. Entonces este método de arranque es un método muy complejo, muy caro, y se utiliza en máquinas, y ya una máquina, imagínense una máquina con rotor bobinado, también es una máquina mucho más cara que una máquina con un rotor jaula de ardilla. Entonces, este método se utiliza en máquinas de potencia muy grande. Hablemos máquinas de potencia de más de 100 kilos, 100, 200, 300, 400 kilos. ¿Preguntas? Profesor, ese reostato, ¿serían como potenciómetros? Claro, tal cual. Y como, a ver, si bien van a estar disipando mucha temperatura, pero ten en cuenta que esa disipación de temperatura, primero se está produciendo fuera de la máquina, o sea que no afecta a la máquina, y segundo también que es un tiempo breve, que es solamente el momento de arranque. Bien, gracias. Muy bien. Lo otro es, bueno, acá tienen algunas cuestiones para tener en cuenta, que son lo que nosotros ya lo conocemos, y es lo que veníamos charlando hoy, en donde la potencia de arranque en un sistema de estrella triángulo se reduce 3 veces, la corriente es proporcional a la tensión y la cupla es proporcional al cuadrado de la tensión. Y en el caso del arranque con autotransformador, hay que tener en cuenta que esta reducción todavía es más drástica debido a que nosotros vamos a controlar todavía más el valor de la tensión aplicada sobre la máquina. Y la última parte que nosotros ya habíamos estado hablando, que el control de velocidad de las máquinas asíncronas lo podíamos hacer a través de la frecuencia o variando el número de pares de polos. El hecho de que nosotros controlemos la velocidad a través de la frecuencia es lo que nosotros conocemos como variadores de velocidad, que sirven para hacer arranques suaves también. Son los que nosotros, modificando la frecuencia, también podemos lograr tener arranques más suaves de estas máquinas y que no logren o no tomen las velocidades, las corrientes tan grandes que tomarían a frecuencias de 50 ciclos. Esto, si bien nosotros esto no lo vemos porque esto básicamente son módulos todo con electrónica de potencia, en los cuales se logran estos efectos. Estos generalmente hoy día ya son unos cuantos años que se utilizan, pero hoy día son muy utilizados. Y hay que tener el cuidado nomás de que estos equipos no me generen perturbaciones o armónicas sobre las redes que también me traen otro tipo de consecuencias. Pero bueno, es otra manera de poder hacer arrancar a los
motores. Nosotros no nos vamos a detener a estudiar este tipo de convertidores de frecuencia. ¿Preguntas? Ya la próxima clase vamos a arrancar acá, que son las máquinas síncronas. Así las empezamos a estudiar, las vamos a ver primero como generadores y después las vamos a estudiar como motores. ¿Preguntas? ¿Está claro? Para, para el parcial, una pregunta. ¿Entra el tema de protecciones? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna otra? Bueno, chicos, si no hay más nada, nos vamos a ver el próximo jueves, así hacemos las consultas que haga falta. Y bueno, y de acá a 15 días haremos nuestro parcial. ¿Mm? Bien, me alegra entonces que esté todo más o menos claro. Bueno, chicos, entonces hacemos así. Nos vemos el próximo jueves en el horario de siempre y ahí hacemos la consulta sobre los primeros temas que son los que entran en el parcial. Si después quieren que hablemos de algunos de también. ¿Estamos? Los veo entonces de acá a una semana. ¿Mm? Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo a todos.